Vamos a por ello. Hola a todos y bienvenidos a la segunda sesión que hemos diseñado para los 8 proyectos que fueron seleccionados por el comité asesor para ir a la final de esta sexta edición del Foro de Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En la jornada de hoy, que más o menos nos tomará alrededor de unos 60 minutos, vamos a recomendaros cómo debéis presentar vuestros proyectos. Y vuelvo a repetir, vamos a utilizar la palabra vamos a recomendar. Eso no significa que todos y cada uno de vosotros tengáis que seguir el mismo formato. Este es un formato que nosotros siempre recomendamos en todos los procesos de innovación, pero queremos dar absoluta libertad a todos y cada uno de los proyectos que se van a presentar y por tanto a los equipos de trabajo para que lo presentéis de la forma que creáis más conveniente. Durante la sesión de hoy os vamos a dar todos los detalles de cómo debería ser esta presentación, o sea, cuáles son nuestros consejos y también os vamos a dar los detalles logísticos de la presentación en cuanto a duración de la presentación, incluso de cómo los diferentes proyectos van a ser presentados, ¿vale? De nuevo recordar que aunque ya me conocéis no solo por la última sesión en la que os presentamos la metodología del Cubing, como coordinador del Foro de Innovación represento al comité asesor, ¿vale? El comité asesor que lo forman Gabriel, Monique, Gregorio, Yaret y Emilio van a ser los miembros del jurado que van a evaluar los proyectos del acto final. Y eso me gusta dejarlo muy claro porque yo durante todos estos próximos días, semanas, hasta el 4 de diciembre, soy un miembro más de vuestros equipos de trabajo. Es decir, que podéis contar conmigo, me podéis contactar para revisar la presentación, para revisar el cubing, porque en ningún caso yo tengo ningún tipo de influencia sobre el jurado para que pueda influir sobre cualquiera de los proyectos que se vayan a presentar en el acto final. Es decir, que ellos no van a tener absolutamente ningún punto de vista de Xavi Olva sobre los proyectos. Por tanto, quiero que contéis con Xavi Olva como una persona que os pueda acompañar a hacer mejor vuestras presentaciones o a aterrizar mejor vuestro proyecto. ¿Vale? En ese sentido, volver a poner en contexto la sesión de hoy. ¿Vale? Como sabéis, el pasado junio de 2025, a través de un plan de comunicación liderado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, lanzamos la sexta edición del Foro de Innovación, que tuvo su colofón el pasado 30 de septiembre, cuando, tras cerrar el plazo de recogida de candidaturas, que se recogieron un total de 57 candidaturas, el comité asesor decidió de estas 57 candidaturas seleccionar aquellas 8 que veían que eran soluciones que podían aportar valor, llevarlas a la práctica de la farmacia hospitalaria. En la primera semana de octubre os comunicamos a todos y cada uno de vosotros que habíais sido seleccionados y dentro de este programa o sea, dentro de esta aceptación de vuestros proyectos para participar en el acto final, tenéis un programa de acompañamiento que estoy coordinando yo. En este programa de acompañamiento, que está conformado por 2 sesiones, la sesión que tuvimos en el mes de octubre en la que os explicamos nuestra metodología del cubing para que pudierais aterrizar mejor vuestras ideas, se complementa con la sesión de hoy, sesión en la que hoy os vamos a explicar cómo nosotros recomendamos y sugerimos que debáis hacer vuestra presentación, ¿vale? Pero en ningún caso los miembros del comité asesor que evaluarán los proyectos saben cuál es la estructura que debéis presentar. Ellos exclusivamente evaluarán los proyectos en función de lo que vean, ¿vale? El acto final, recordar, es el 4 de diciembre, se celebra en Madrid, concretamente en las oficinas del sponsor de este proyecto, la compañía farmacéutica Lilly, ¿vale? Justo cuando acabemos la sesión de hoy os enviaré en la agenda de la reunión y el orden de cómo presentaremos los proyectos, ¿vale? O sea que en unos minutos vais a saber en qué orden vais a presentar vosotros. No lo voy a presentar ahora, básicamente para que nadie empiece, oye, yo, Xavi, yo soy el séptimo y yo soy el cuarto y oye, no podría cambiar. No, por favor, no se puede cambiar porque está todo absolutamente cuadrado
Por tanto, espero que respetéis este orden que recibiréis por correo electrónico. Hemos hecho simplemente un sorteo y vosotros recibiréis el orden en el que vais a presentar vuestros proyectos, ¿vale? Recordar el acto de final, que es el próximo 4 de diciembre por la tarde, cuya agenda vais a recibir en los próximos minutos, y sobre la que algún miembro del Ligi se tendría que haber puesto en contacto con vosotros para organizaros la logística. Si alguno de vosotros todavía no ha recibido comunicación alguna del Ligi, por favor que me escriba en privado para ver qué está sucediendo. Los que sois de Madrid no me preocupa absolutamente nada, ya que el desplazamiento es muy sencillo, tenéis que ir a las oficinas de Ligi, donde os pasaremos toda la dirección correcta y demás. Los únicos que me preocupan especialmente es el equipo que viene de Barcelona, que es el equipo que de alguna forma, si no ha recibido el contacto de Ligi, por favor que se ponga en contacto conmigo, porque sí que ellos van a gestionar o bien el avión o el tren, etcétera, etcétera, y no solo eso, sino también la noche de hotel, porque el acto final este año acaba con el colofón de una cena y por tanto no tendréis la oportunidad de poder volver. Si os quedáis a la cena no vais a poder volver a Barcelona, y por tanto se os ofrece la posibilidad de dormir. Si alguno de vosotros por cualquier circunstancia personal o profesional no se pudiera quedar a la cena, pues no hay ningún inconveniente, no pasaría absolutamente nada, porque vuestra participación en el acto final, la verdadera importancia está en que podáis presentar vuestros proyectos. Recordar que además de los 8 finalistas que hoy estáis representados en la sesión online de ahora, se unen otros 5 proyectos. Estos 5 proyectos que se unen a vosotros son los proyectos que vienen del Innovation Garage. En el foro de innovación, en esta edición, además del concurso de ideas en el que vosotros habéis participado y en el que uno de vuestros 8 proyectos han sido seleccionados, además en paralelo hay un programa donde farmacéuticos de hospital que no tenían ideas se unieron a este programa, un total de 24 farmacéuticos de hospital que se han constituido en 5 equipos de trabajo, y estos han hecho toda una metodología de innovación para poder presentar un proyecto en la misma línea que vosotros. Es decir, que la metodología del cubo y la metodología que hoy os voy a presentar es la misma metodología que hemos presentado a los 2 programas, al programa de concurso de ideas y al programa del Innovation Garage. Por tanto, las posibilidades metodológicamente son las mismas para los 13 proyectos que se van a presentar. 8 que vienen de la parte del concurso de ideas en la que hoy estamos, y 5 proyectos que vienen del Innovation Garage. Vamos a volver a poner en contexto lo que hicimos en el taller anterior. Recordar que os presentamos el Cubing, ¿vale? Porque creemos que para que vuestros proyectos sean lo más robustos posibles, os teníamos que dar la posibilidad de poder aterrizar al máximo las ideas que presentasteis. Y por eso nosotros os presentamos la metodología del Cubing digital, en la que estáis trabajando cada uno de vosotros de los 8 proyectos que provenís del concurso de ideas. Recordar que me podéis escribir en privado por correo electrónico o me enviáis un WhatsApp al teléfono móvil que tenéis, y si no lo tenéis, no os preocupéis que al final de la sesión de hoy os lo volveré a recordar, por si queréis que revisemos vuestro cubo. Es decir, que el cubo es una metodología que nosotros recomendamos, al igual que la metodología del pitch de hoy. Son metodologías que nosotros recomendamos, pero que no son obligatorias hacerlas. Es decir, que vosotros previo al acto final no tenéis que entregar nada. Esto no es ni una escuela ni la universidad donde se tiene que trabajar, se tiene que presentar un trabajo previo. Es decir, que los miembros del jurado, lo único con lo que van a valorar los 13 proyectos el día del acto final será por lo que vean en esos 8 minutos que tenéis cada uno de vosotros para presentar vuestros proyectos. Por tanto, todo el trabajo back office o todo el trabajo que estamos haciendo por detrás solo sirve para que vuestras presentaciones sean lo más robustas posibles, pero no se tienen que presentar. Por tanto, la metodología del cubo que os presentamos hace unas semanas y la metodología del pitch que os presentaremos hoy son metodologías que os tienen que acompañar y ayudar a hacer la mejor presentación posible. Y que esas metodologías las podéis evaluar
con el comodín de Xavi Olva, pero que el comodín de Xavi Olva lo podéis activar o no. Eso cada uno de vosotros sois libres. Es decir, yo al jurado no les voy a decir, este proyecto sí que me presentó el cubo y el pitch y este proyecto no. Por tanto, a estos los veo preferidos y a estos los veo menos favoritos. No, para nada. Para nada, o sea, solo quiero que veáis las metodologías y el comodín de Xavi Olva como una ayuda para que en esos 8 minutos que tenéis para presentar vuestro proyecto sean lo más robustas las presentaciones posibles. ¿Vale? Recordar que os preparamos una carpeta en el Google Drive donde podéis de alguna forma encontrar todas las preguntas del cubo digital y a partir de ahí podéis compartir el cubo digital conmigo. Pero insisto, no es obligatorio. Si queréis, me escribís un correo electrónico o un WhatsApp y yo lo reviso y os doy mis comentarios, ¿vale? Pero si no, sois libres de seguir construyendo la presentación siguiendo vuestro criterio, ¿vale? Una vez que he puesto en contexto la sesión de hoy, vamos a ya irnos concretamente al objetivo de la reunión de hoy. El objetivo de la reunión de hoy es presentaros una metodología que os va a permitir de alguna forma poder presentar vuestros proyectos con el máximo éxito posible. ¿Y por qué hacemos una sesión centrada exclusivamente en la comunicación? Porque consideramos que la innovación, cuando nosotros presentamos nuestro proyecto, necesitamos que todos aquellos actores o aquellos stakeholders o aquellos agentes o aquellos usuarios que van a de alguna forma recibir vuestro proyecto, de alguna forma creemos que les debéis convencer para que se suban al barco de vuestro proyecto. Y la mejor forma de convencerles y de que se suban a vuestro barco de vuestro proyecto es a través de la comunicación. Por eso le prestamos especial atención a la comunicación de vuestros proyectos. No solo le prestamos atención a cómo son vuestros proyectos, sino cómo vais a presentar vuestros proyectos. No solo tenéis que tener proyectos buenos, sino que hay que demostrar que el proyecto es bueno, ¿no? Y eso lo vamos a demostrar gracias a la comunicación. Yo he visto en ediciones anteriores proyectos que eran menos buenos, pero que gracias a la comunicación han demostrado que eran proyectos más robustos y por tanto han resultado ser los ganadores. Por tanto, tan importante es tener un buen proyecto como saber presentarlo. Y este es el objetivo de la sesión de hoy. Y la mejor forma de demostrar que vuestro proyecto es bueno es conectar con vuestra audiencia. ¿Y quién es vuestra audiencia? Pues básicamente el jurado que va a evaluar estos 13 proyectos. Por tanto, hoy os queremos ayudar que, como en esta analogía o en esta metáfora, vuestro tornillo se pone con la tuerca, encaja perfectamente. Por tanto, hoy el objetivo de hoy es daros metodología para que podáis enamorar al jurado de que vuestro proyecto es un proyecto absolutamente válido. Porque siempre decimos que en la comunicación tan importante es la idea y el proyecto como la habilidad de saber presentar esta idea. Yo me he encontrado grandes productos con malos planes de marketing, por tanto, esos productos dejan de ser buenos, ¿vale? Por tanto, es súper importante el que prestemos atención a la comunicación de cómo presentamos nuestros proyectos. Y hoy lo que os queremos demostrar, que el día que estéis delante del jurado, en esos 8 minutos de gloria que vais a tener cada uno de estos 13 proyectos, queremos que entendáis que todo lo que vais a hacer comunica. Es decir, que cuando comunicáis, no solo habláis, sino que también mostráis algo y transmitís una serie de emociones y mensajes más allá de lo que habláis. Y esto es lo que hoy, de alguna forma, os vamos a intentar demostrar. Cómo poder comunicar con éxito. Y cuando comunicamos con éxito, no solo vamos a hablar de lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo lo demostramos. ¿Vale? Por eso nosotros en el foro de innovación tenemos una metodología que le llamamos el Elevator Pitch, aunque la ponemos más, le llamamos pitch exclusivamente, que viene de una metodología que se puso muy de moda en Silicon Valley, ¿vale? Que es la metodología del Elevator Pitch. Y básicamente esta metodología está basada en que en los minutos en que tú
coincides con esa persona a la que quieres convencer sobre tu proyecto y subís en la planta baja de un ascensor, en el tiempo que transcurre hasta que llegáis a la planta de destino de la persona a la que queréis convencer, en ese corto periodo tenéis que tener la capacidad de poderle convencer. Que es decir, que convencer sobre la idoneidad o sobre el valor que aporta vuestro proyecto no tiene que requerir mucho tiempo. Seguramente cuando he mencionado la cifra de los 8 minutos, alguno de vosotros habrá pensado, ¿solo 8 minutos para presentar un proyecto que vengo trabajando tantas semanas? Sí, es suficiente con 8 minutos. Os voy a poner aquí un vídeo donde explica de forma rápida lo que es la filosofía de la metodología que os voy a presentar a continuación. Espero que podáis ver el vídeo. Un segundo que se está abriendo. Tech24, el comparador incomparable, presenta... No gano nada de comisión en este anuncio, que quede claro. Es un vídeo que está colgado en YouTube, es un vídeo de la Fundación La Caixa, del banco, que explica muy bien cuál es la filosofía del elevator pitch. Solo quiero que entendáis la filosofía porque a continuación yo os presentaré en qué consiste. Segundo. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vas de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano. ¿Qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otpal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se para. Vosotros, vuestro objetivo de vuestra presentación es enamorar al jurado, a estos 5 miembros que os he presentado en la introducción, y que decidan que vuestro proyecto es el proyecto que tiene que continuar al siguiente paso. Por tanto, a partir de ahí construimos esta comunicación de éxito que queremos. ¿Por qué utilizamos un elevator pitch? ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos con vuestra comunicación? Con vuestra comunicación tenéis que partir de la idea que la comunicación sirve para 4 grandes cosas y que estas 4 grandes cosas las tenéis que plasmar en vuestra presentación. En primer lugar, tenéis que informar, tenéis que explicar vuestra idea. No habría peor fracaso que cuando acabara el proyecto, cuando acabara vuestra presentación, los miembros del jurado no conocieran vuestra idea.
El segundo objetivo que pretendemos con esta metodología que os vamos a presentar ahora es que tengáis la capacidad de hacer comprensible todo aquello que vosotros habéis trabajado. Vosotros dominaréis, porque estáis trabajando en las últimas semanas, cada punto de vuestra presentación, pero no podéis pensar que los miembros del jurado comprenden todo lo que vais a explicar. Por tanto, cuanto más comprensible os hagáis todo lo que vais a presentar, mejor. Es decir, que si presentáis algún dato económico de vuestro proyecto, tiene que ser un dato que sea perfectamente comprensible por cualquier miembro, aunque vosotros hayáis hecho un fichero Excel donde lleguéis a la justificación máxima de ese importe. Por tanto, no solo tenéis que tener la capacidad de informar y explicar vuestra idea, sino hacerla comprensible. Y además, durante esos 8 minutos que vais a tener, tenéis que conseguir que el jurado sienta emociones y que pase un buen rato. No hay peor cosa que tú presentes un proyecto y se haga sumamente aburrido. Por tanto, yo no digo que empecéis a hacer una comedia o que expliquéis chistes, sino que tenéis que hacer de esos 8 minutos algo que sea entretenido y que el jurado, cuando esté escuchando, pase un buen rato. Y no solo eso, sino que además cuando uno comunica, además de informar, formar y entretener, tiene que conseguir una acción de la persona a la que le está comunicando. Por tanto, la comunicación, como vosotros sabéis, hay un emisor y un receptor. Pues debéis conectar con el receptor de vuestra comunicación para que ellos se sientan parte de vuestro proyecto. Será la mejor forma de que les podréis convencer, sintiendo que ese proyecto, si ellos lo tuvieran, les cambiaría por completo su práctica profesional. Por tanto, vuestra comunicación tiene que ir encaminada a conseguir una acción por parte de los receptores de vuestra comunicación. Al final, lo que tenéis vosotros es muchísima información sobre vuestros proyectos, que a través de la metodología del Cubing digital lo estáis transformando en conocimiento. Pero todo el conocimiento que tenéis sobre vuestro proyecto no vais a tener la oportunidad de explicarlo en 8 minutos. Por tanto, debéis explicar una historia con aquellos puntos que son los más importantes sobre los que vais a informar, comprender, entretener y generar una acción en este público objetivo que os va a escuchar, que es el jurado. Al final es como si quisiéramos contar una película, como si fuéramos un director de una película en la que de alguna forma intento explicar una historia que será comprendida y que generará una acción en el público al que vamos a dirigir, como si fuéramos todos y cada uno de nosotros Charles Chaplin. Sobre Charles Chaplin volveremos en unos minutos en uno de los consejos clave. Vamos a hablar de qué es la comunicación y qué hay detrás de cualquier presentación que vosotros hacéis en vuestro día a día y qué consejos os vamos a dar sobre cómo presentáis vosotros para que el día 4 de diciembre vuestra comunicación sea lo más de éxito posible. Y para mí, la comunicación la asemejo a la Coca-Cola. Os preguntaréis cómo es posible vincular la Coca-Cola con la comunicación. Al final, yo que no soy un fan de la Coca-Cola, no bebo Coca-Cola prácticamente ninguna, me ayuda mucho esta analogía a explicar qué es la comunicación. La Coca-Cola no solo depende del líquido, sino también depende del recipiente. No sé si vosotros tenéis la misma analogía que yo, que la Coca-Cola que tomo en lata sabe diferente que la que tomo en botella. Y la que tomo en botella de plástico sabe completamente diferente que la que tomo en botella de cristal. Seguro que estaréis de acuerdo conmigo. Por tanto, la comunicación no solo depende del qué bebes, sino el dónde está, en qué recipiente está ubicado lo que bebes. Por tanto, la comunicación no solo depende del qué, sino del cómo. Voy a presentar las dos partes en base a consejos de la comunicación. Os daremos una serie de consejos sobre el contenido y os daremos una serie de consejos sobre el continente. Es decir, sobre el qué vais a presentar y sobre el cómo lo vamos a presentar. ¿Vale? Y este es uno de los grandes regalos que nosotros queremos regalar a los finalistas del Foro de Innovación. Vamos a empezar por la primera parte sobre algunos consejos que están vinculados sobre el contenido. Al final, lo más importante que
antes de empezar a definir vuestras presentaciones, vuestros PowerPoints, estoy convencido que más de uno de vosotros ya habrá empezado a construir y rellenar slides y slides, diapositivas y diapositivas de PowerPoint. Pues a mí me gustaría que hoy hiciéramos un freno de mano y planteemos primero, antes de empezar a explicar qué contenido vamos a explicar, que tengáis claro cuál es el objetivo de lo que queréis plasmar con vuestro mensaje en la presentación. Ese es el primer gran reflexión que tenéis que hacer. ¿Qué es lo que queréis conseguir con vuestra comunicación y con el mensaje que vais a hacer llegar al jurado? Esa es la primera gran reflexión que tenéis que plantear. No podéis empezar a rellenar diapositivas sin tener primero claro cuál es la gran idea que quiero presentarle y cuál es el gran objetivo que yo quiero conseguir con el jurado. A partir de ahí construiremos el mensaje y luego del mensaje construiremos el cómo presentamos el mensaje. Pero lo primero que tenéis que tener claro es qué es el objetivo de lo que quieres conseguir en una presentación como la que vais a empezar a trabajar para el 4 de diciembre. Y eso no lo podéis contestar sin tener claro quién es la audiencia que va a escuchar vuestro mensaje. El próximo 4 de diciembre vamos a tener 3 grandes colectivos en la sala de reuniones. Vais a tener, por un lado, los miembros del jurado, 5 profesionales de la farmacia hospitalaria que os he presentado ahora, Emilio, Monique, Yaret, Gregorio y Gabriel, ¿vale? Pero además de esos vais a estar el resto de miembros de el concurso de los finalistas, que también van a escuchar. Es decir, que vosotros no solo vais a presentar vuestra idea, sino que vais a escuchar las 12 ideas de otros compañeros vuestros. Y además de eso, en el público van a haber algunos invitados que Ligi va a invitar. Pero tenéis que tener claro cuál es el rol de cada uno de los presentes, ¿vale? El jurado va a evaluar vuestros proyectos. Por tanto, probablemente muchos de vosotros pensaréis que es el target principal al que os vais a dirigir. Y si pensamos en el jurado, me gustaría que pensarais ese jurado por qué está ahí y qué posición tiene ese miembro del jurado en cuanto al tema que le vais a presentar. Es decir, que nos gustaría que penséis el jurado cuál es el rol que tiene. Al final tienen una obligación, que tienen una bolsa de 20.000 euros que tienen que entregar entre 13 proyectos. Es una responsabilidad máxima. Pero es que además tenéis que pensar que esa responsabilidad además va unida sobre una experiencia o un conocimiento que puede tener el jurado sobre vuestro proyecto. Y eso es muy importante que lo consideréis. Que no deis por hecho que los miembros del jurado sobre el tema que vais a abordar vosotros son expertos. Por tanto, tener muy claro cuál es la actitud que va a tener el jurado para cada uno de vuestros 13 proyectos. Luego hay que tener muy claro, cuando vayáis a comunicar, no es lo mismo comunicar vuestro proyecto a compañeros de farmacia hospitalaria que si algún día tenéis que presentar vuestro proyecto a un grupo de inversores que os tienen que dar dinero. Es, por supuesto, totalmente el conocimiento que tienen sobre la temática es muy diferente un farmacéutico de hospital que escuche vuestro proyecto que un inversor que escuche vuestro proyecto. Por tanto, es muy importante que tengáis muy bien claro cuál es el perfil de las personas que os escuchan y cómo os los podéis ganar. Y luego también tenéis que tener muy claro que los miembros del jurado, además de tener la responsabilidad de representar a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, tienen una serie de necesidades en su práctica profesional que tenéis que conectar con ellas. Cuanto más conectéis con las necesidades profesionales que tiene el jurado, más fácil será convencerles del cómo pretendéis resolver el problema que estáis intentando solventar cada uno de vosotros. Por tanto, tener muy claro cuál es el oyente de vuestro proyecto. Estos son los criterios que van a tener ellos en consideración para evaluar los proyectos, los 13 proyectos. Ellos van a, de alguna forma, evaluar que vuestro proyecto resuelva alguno de los 3 retos de esta 6ª edición. Van a evaluar cuánto novedosa es vuestro proyecto y cómo se diferencia de lo que actualmente existe. Van a evaluar
cuánto beneficioso es vuestro proyecto para los pacientes, van a evaluar cuál es el impacto que tiene vuestro proyecto sobre el rol de la farmacia hospitalaria, van a evaluar la viabilidad de vuestro proyecto, entendiendo la viabilidad como si es barato o no poner en marcha vuestro proyecto y si es un proyecto más o menos fácil a nivel de tiempos de poner en marcha. Van a evaluar cuánto exportable es vuestro proyecto al máximo de hospitales españoles y, por supuesto, van a evaluar la calidad de la presentación. Por tanto, tenéis que tener en cuenta cuando empecéis a construir vuestros mensajes todos estos criterios que tenéis que demostrar que vuestro proyecto es innovador, que vuestro proyecto aporta beneficios a los pacientes, que vuestro proyecto tiene un impacto sobre la farmacia hospitalaria, que vuestro proyecto es viable, que vuestro proyecto se puede exportar al máximo de hospitales y tenéis que demostrar una alta calidad de vuestra presentación. Además de tener claro cuál es vuestra audiencia, también es muy importante que en esta reflexión, antes de empezar a construir vuestro mensaje, os hagáis 4 preguntas que tenéis que contestar con una única frase. Es, ¿qué queréis que la gente sepa de vuestro proyecto? ¿Qué queréis hacer sentir a la gente sobre vuestro proyecto? ¿Qué queréis que la gente haga después de escuchar vuestro proyecto? ¿Y qué queréis que la gente recuerde de vuestro proyecto? Recordar que los miembros del jurado tendrán una hoja delante suyo con esos criterios que os acabo de presentar y cuando acabe cada proyecto lo van a evaluar. Pero imaginar cuando lleven escuchados 13 proyectos. Si no habéis sido suficientemente impactantes, probablemente se olviden de vosotros. ¿Por qué? Porque les hemos metido otros 12 proyectos en la cabeza. Por tanto, sobre todo, recordar el contexto en el que se van a presentar vuestros proyectos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver también, antes de empezar a construir el mensaje, tenéis que tener muy claro todas aquellas herramientas que tenéis para construir vuestro mensaje. Para construir vuestro mensaje podéis decir cosas, podéis mostrar cosas o podéis hacer cosas. No quedaros con la copla de que vais a convencer al jurado solo hablando, sino que probablemente en el PowerPoint tendréis que mostrar cosas y probablemente podéis hacer cosas durante la presentación que os permita alcanzar el objetivo de lo que queréis conseguir con vuestro proyecto. Fijaros que ante el mismo documento, en función de cómo lo presentamos o cómo lo expliquemos, vamos a conseguir un resultado completamente diferente. ¿Vale? Fijaros en estas dos cartas, pases de estos dos tarjetas de embarque de una compañía aérea, cómo con el mismo mensaje, con el mismo contenido, el mensaje puede llegar completamente diferente. Por tanto, reflexionar antes de empezar a construir en el mensaje sobre todas estas cuestiones que os he dicho. ¿Y cómo organizáis los diferentes elementos que tenéis de vuestro proyecto? Pensar mucho. Es decir, que antes de empezar a construir vuestro PowerPoint, hagáis una reflexión y escribáis o dibujéis vuestro guión o vuestra película antes de empezar a construir, porque si no el PowerPoint os va a llevar al error y vais a decir, oye, qué súper presentación tengo, pero no habéis pensado sobre la película de los hechos que queréis explicar. Por tanto, antes de empezar a construir el mensaje, por favor, reflexionar sobre todas estas cuestiones que os he explicado hasta ahora. Nosotros, sobre el mensaje, decimos que tenéis que presentar, os recomendamos que presentéis 7 cosas. Es decir, vuestro mensaje tiene que tener 7 cosas según nuestra humilde aportación, según nuestro humilde punto de vista. La primera cosa que debe tener vuestro mensaje es un gancho, es una llamada a la atención de los miembros del jurado. Es decir, imaginar que os toca en el orden número 8, ¿vale? El jurado llevará 7 proyectos escuchados, 7 proyectos que vuestros 7 compañeros le habrán prestado todo el cariño del mundo para impactar sobre los miembros del jurado y entráis vosotros en escena. En los primeros 15 segundos tenéis que llamar la atención. Tenéis que conseguir
que el jurado en esos primeros 15 segundos ya os esté prestando atención. Porque si el equipo anterior les ha dejado en la cabeza algo súper atractivo y vosotros llegáis y empezáis a presentar vuestro proyecto, si en los primeros 15 segundos no habéis llamado la atención y el jurado se conecta en el minuto 2 en vuestra presentación, habréis perdido el 25% ya de vuestra presentación. Por tanto, desde el minuto 1 tenéis que conseguir llamar la atención de los miembros del jurado. No podéis perder tiempo. Fijaros que en el vídeo muchos de los chavales, de los estudiantes que participaban en este vídeo, empezaban con una pregunta súper llamativa, una pregunta que conectaba al jurado con vuestro proyecto. Además de una pregunta, se puede utilizar, por ejemplo, una historia. Os presento a María, paciente de 55 años que tiene enfermedad renal crónica y tiene este problema. ¿Verdad que este problema es un problema que ustedes, miembros del jurado, identifican? Al lanzar una pregunta o una historia que conecta con la emoción del jurado, desde el minuto 1 tenemos conectada a la audiencia con nuestra presentación. Este es el primer punto sobre el que tenéis que reflexionar. Desde el minuto 1 tenéis que conectar con vuestra audiencia. La segunda parte de vuestra película, de vuestro guión de vuestra película, es explicar el reto. En el cubo tenéis un lado del cubo donde habéis reflexionado sobre vuestro reto. Pues en la presentación, antes de presentar vuestra solución, nosotros os sugerimos que presentéis el reto. Es decir, que la mejor forma de convencer a alguien sobre que tu solución es cojonuda es haber enamorado a la audiencia con el problema que queréis solucionar. Y cuando digo enamorar, también puedo decir acojonar. Es decir, tengo que realmente vender muy bien que el problema que yo voy a solucionar con mi solución es suficientemente grave o importante de solucionar, porque si no, si los miembros del jurado ven que el problema que vais a solucionar es una mierdecita de problema, aunque vuestra solución sea cojonuda, no va a dejar de solucionar una super solución a una mierda de problema. Por tanto, la segunda gran parte que tiene que tener vuestra película, vuestro mensaje, es explicar, enamorar, acojonar, generar sensaciones al jurado sobre el reto que queréis solucionar. Es decir, que lo primero que tenéis que vender de forma espectacular es el problema que queréis solucionar. Porque el problema al final es lo que va a hacer que vuestra solución sea mejor o peor. Y aquí vuelvo a mencionar a nuestro amigo Charles Chaplin. No sé si alguno de vosotros ha visto recientemente alguna película de Charles Chaplin, pero Charles Chaplin con el cine mudo consigue conectar con la audiencia. ¿Y cómo lo hace? Con esta metodología que os estamos intentando explicar. Charles Chaplin, todas sus películas siempre tienen dos partes. En la primera parte pone a la audiencia en un problema en base a los personajes de su película. Si veis una película de Charles Chaplin, la primera parte de las películas de Charles Chaplin siempre pone a la audiencia en un problema a través de sus personajes. Y en la segunda parte de la película, a través de la comedia, soluciona el problema. Pues esto es el mismo modelo que os estamos planteando. Tenéis que enamorar primero a vuestra audiencia con el problema para luego del problema pasar directamente a la solución. Es decir, que el primer error que creemos que cometeríais sería no captar la atención de la audiencia en los primeros 15 segundos. El segundo gran problema que cometeríais sería, el segundo gran error que cometeríais sería que no explicarais vuestro problema y empezarais con vuestra solución. Es decir, empezar como, os voy a presentar una plataforma de telemonitorización del paciente con enfermedad renal crónica que consiste en que entras en esta pantalla y luego en esta otra pantalla y luego con esta otra pantalla y con esto conseguimos reducir el tiempo esto sin antes haber explicado el problema que tiene el paciente de enfermedad renal crónica o el farmacéutico en la gestión de ese paciente, no vais a conseguir convencer de vuestra solución. Por tanto, empezamos por un gancho para llamar la atención, explicamos el problema y en tercer lugar explicamos la solución al problema que queréis solucionar.
¿vale? No estoy profundizando en el contenido de las diapositivas porque podría estarme prácticamente 2 horas explicando la metodología del pitch. Como esta presentación os la vamos a enviar sin problemas, analizáis cada uno de los puntos de la presentación que os hemos presentado, ¿vale? La cuarta parte de del guión de vuestra película tiene que ser la propuesta de valor. Fijaros que todo lo que os estamos incluyendo en las partes del mensaje que tenéis que presentar está unido al cubo digital que habéis estado trabajando. Es decir, que una vez que habéis presentado el problema y la solución, es el momento de presentar la propuesta de valor. ¿Qué es aquello que hace único vuestro proyecto? ¿Cuáles son los beneficios por los que el usuario tiene que utilizar vuestro proyecto? Es decir, tenéis que mostrar el verdadero valor que aporta vuestra solución una vez habéis presentado vuestra solución. Es decir, que tenéis que no solo mostrar que sois buenos, sino decir qué buenos sois a través de los beneficios que queréis demostrarlo. La quinta parte del mensaje que queremos que vosotros presentáis y que recomendamos es que no solo hay que ser bueno y presentar los beneficios de lo bueno que sois, sino que como equipo tenéis que transmitirle al jurado que sabéis cómo llevar vuestro proyecto a la práctica profesional. Es decir, tenéis que mostrar cómo vais a hacer viable vuestro proyecto. Os hemos dicho que uno de los criterios que va a valorar los miembros del jurado no solo si vuestro proyecto es bueno, sino que además es viable, es decir, que es fácil de llevarlo a la práctica profesional. Es decir, que si vosotros presentáis un proyecto y la gente lo ve súper disruptivo y además le explicáis lo fácil que es llevarlo a la práctica profesional, la gente se va a enamorar de vuestro proyecto. Por tanto, debéis dedicar algún tiempo, incluso 1 minuto, para demostrar cómo vais a llevar este proyecto que aporta muchos beneficios a la práctica profesional de la farmacia. De la farmacia hospitalaria. Y como muchos de vosotros vais a presentar en equipo, es el buen momento de presentar el equipo. No hay peor cosa que empezar un proyecto presentando a los miembros del equipo. Hola, somos el equipo del Hospital Gregorio Marañón, somos María, Bernardo y José Luis y somos farmacéuticos de hospital. Y lleváis 1 minuto presentando el equipo. El equipo no se presenta al principio, el equipo se presenta una vez habéis presentado que vuestro problema, vuestra solución son cojonudos y que habéis demostrado cómo lo vais a llevar a la práctica profesional. Es el momento de decir, nosotros como equipo ideador de este proyecto os ayudamos a cómo llevar esto a vuestro hospital, ¿vale? La sexta parte de vuestro mensaje es lo que llamamos el call to action. Antes lo explicaba muy bien el vídeo. O sea, para convencer a la audiencia no solo hay que enseñar qué buen problema estáis solucionando, qué buena solución tenéis, también cómo como equipo vais a llevar el proyecto a los hospitales, sino también habéis de hacer sentir a la audiencia que son parte del proyecto. Por tanto, tenéis que hacer una llamada a la atención del jurado. La mejor forma de que el jurado se sienta parte del proyecto es que les pidáis algo. ¿Qué es lo que les tenéis que pedir? Cada uno de vosotros tenéis que ver cómo lanzáis una cuerda al jurado para que el jurado la coja. Y una vez la coja porque le habéis pedido algo, le tenéis que volver a convencer de qué van a ganar ellos como miembro del jurado de votar a vuestro proyecto. Por tanto, el call to action no solo se dice pidiéndole algo, sino demostrándole que si cogen vuestro proyecto, qué van a ganar ellos concretamente de seleccionar vuestro proyecto. Os hemos presentado las 6 primeras partes, pero falta una última parte. Si hemos empezado con un gancho llamando la atención, tenemos que acabar con un happy ending, con un final feliz. Es decir, que no podéis acabar el proyecto sin acabar de emocionar a la audiencia. Es decir, que tenéis que poner barreras de entrada al siguiente proyecto que vaya detrás vuestro. Tenéis que acabar vuestra película con un final feliz. Yo siempre explico la misma metáfora.
La película El sexto sentido, aquella en la que el niño ya ha fallecido y durante toda la película parece que el niño está dentro de la película cuando realmente solo es un espíritu. La película es buenísima, es súper entretenida, tiene un guión cojonudo, tiene una narrativa espectacular, tiene todo perfecto, pero es que el final es lo mejor. Cuando te enteras que el niño no existía y que te han hecho creer durante toda la película que el niño existía y al final dices, joder, la película me ha entretenido y encima qué final más espectacular. Tenéis que acabar con un final espectacular. Lo peor que podría pasar en vuestras presentaciones es decir, bueno, y entonces pues nos gustaría, miembros del jurado, que nos votarais y muchas gracias. Y que os aplaudieran y os hicieran una pregunta y ya está. No, tenéis que acabar mejor que habéis empezado. Por tanto, darle una vuelta, ser creativos, preguntarle al chat GPT cómo podéis acabar con un final feliz con vuestra presentación, con el objetivo de que los miembros del jurado no paren de pensar en vuestro proyecto, que cuando vayan a votar vuestro proyecto y tengan la tabla con la votación de los 13 proyectos, digan, es que fíjate que el proyecto número 8 es aquel proyecto que ha acabado así. O sea, que al final, por favor, pensar en cómo podéis acabar con un final feliz que deje emociones. ¿Sí? Muy bien, pues esta es la propuesta de guión, la propuesta de texto que queremos que trabajéis. Pero como os he dicho, no solo es importante el qué vais a decir, sino el cómo lo vais a decir. A continuación os voy a dar una serie de consejos del cómo debéis actuar en el escenario. Yo, en esta parte, la parte del mensaje, es fácil para vosotros porque habitualmente es lo que hacéis. Construís un PowerPoint sobre unos mensajes clave que queréis llegar. Pero lo que nos cuesta más es el cómo actuamos. Entonces yo lo que os recomendaría es que una vez que hayáis hecho vuestro PowerPoint, os grabéis y hagáis un vídeo de cómo vais a presentar vuestro proyecto. Y una vez que os hayáis grabado, os vengáis a este PowerPoint y miréis cada uno de los consejos que Xavi Olba os va a dar a continuación, si en vuestra comunicación lo tenéis interiorizado o no tenéis interiorizado. Y si no lo tenéis interiorizados, os volvéis a grabar de nuevo intentando incorporar alguno de estos consejos que a continuación yo os voy a dar en cuanto a la comunicación. Y así conseguiréis ir mejorando vuestra comunicación. Es decir, que no solo queremos que seáis espectaculares en lo que explicáis, sino en cómo lo explicáis. ¿Vale? Os enviaré por correo electrónico esta presentación para que tengáis todos los consejos. Os enviaremos un formato de presentación para que la tengáis en cuenta, con un formato blanco, con un formato parecido al que estamos presentando. Lo podéis utilizar o no en estos 8 minutos de gloria, pero lo verdaderamente importante no solo es el mensaje, no solo es el PowerPoint, sino cómo lo presentáis. Y el cómo lo presentáis depende básicamente de 3 cosas. De la comunicación verbal, de la comunicación paraverbal y del lenguaje corporal. Y os preguntaréis, ¿este Xavi Olba de qué está hablando? ¿De qué es esto de la comunicación verbal, la comunicación paraverbal y del lenguaje corporal? A continuación os voy a explicar qué es cada una de estas 3 cosas que influyen en el cómo nosotros actuamos ante la comunicación y cada uno de ellos los voy a acompañar con consejos. Y me gustaría que una vez que os hayáis grabado, reviséis este listado de consejos y veáis cuáles de estos consejos creéis que debéis incorporar a vuestra comunicación. Vamos a empezar con la comunicación verbal. La comunicación verbal no solo es lo que digo, sino cómo lo digo. Y el cómo lo digo está basado en que lo que digo está centrado en el objetivo que quiero conseguir. Muchas veces nos perdemos y olvidamos el objetivo del por qué queremos comunicar. Tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy breves, no entréis en frases que conectáis una frase con otra, con otra, con otra, que hagáis todo súper lioso, sino que por favor seáis lo más breve posible, frases cortas, frases claras, frases muy centradas en el objetivo de lo que queréis conseguir, frases muy dirigidas al beneficio de lo que queréis conseguir, ir al grano, por favor no os perdáis en grandes conceptos y sobre todo
que lo que digáis, decirlo con emoción, que sienta que estáis absolutamente convencidos de lo que digáis. Por tanto, el qué decís puede cambiar mucho en función de cuánto claro, breves, enfocados en el beneficio consigáis, ¿vale? Ahí os digo, uno de los grandes consejos que os decía al principio, el poder de las preguntas. Lanzar preguntas a la audiencia y luego contestarlas. Es una buena forma de conectar, generar emoción. Otra buena forma es utilizando anécdotas, metáforas. Fijaros que continuamente yo en mis presentaciones utilizo metáforas. Charles Chaplin, que si el ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las anécdotas, las metáforas, las historias, las preguntas van a ser consejos que debéis incorporar en vuestra comunicación a partir de ahora. Segundo elemento que cuenta en la actuación en cómo comunicamos, lo que llamamos la comunicación paraverbal. Y fijaros que yo soy exhaustivamente exagerado con la comunicación paraverbal. ¿Qué es la comunicación paraverbal? La comunicación paraverbal es el tono y el tiempo en el cómo comunicas. Yo puedo utilizar el tono y el volumen de cómo comunico de una forma efectiva. Yo puedo hablar siempre con un tono 7. No sé si alguno tiene la Alexa en casa. Alexa, yo le digo, Alexa, comunica con el 7. Y comunica con un volumen 7. Pero el volumen se puede cambiar continuamente si yo quiero llamar la atención de la gente. Yo puedo utilizar un volumen 5 cuando estoy explicando la realidad actual y cuando voy a hablar del futuro puedo subir a volumen 7. O puedo lanzar una pregunta con volumen 7 y contestar la pregunta con volumen 5. Es decir, que el volumen nos va a llevar a cómo comunicamos mejor o peor. Pero no solo podemos jugar con el volumen de cómo comunicamos, sino también podemos comunicar con la velocidad de lo que comunicamos. Yo ahora puedo bajar el ritmo porque dentro de unos segundos voy a explicar algo con un volumen, con unos tiempos mucho más rápidos porque quiero conectar otra vez con la audiencia. Por tanto, me gustaría que cuando escuchéis y veáis vuestro vídeo, cuando os hayáis grabado, veáis si jugáis de forma inconsciente o no con el volumen y si jugáis o no con la velocidad. El volumen y la velocidad os tienen que ayudar a mantener la atención de la audiencia. Y yo, como habréis visto cuando veáis la grabación de mi vídeo, veréis continuamente que juego tanto con el volumen como con la velocidad. Pero además de la comunicación verbal, de la comunicación paraverbal, hay otro elemento que es fundamental en vuestra actuación, que es el lenguaje corporal. Aquellos gestos, aquella forma en cómo ocupáis el espacio o aquella forma en cómo generáis un contacto con vuestra audiencia. Dejamos deciros algunos consejos. Cuando os grabéis, me gustaría que analizarais vuestros primeros 15 segundos. Vuestros primeros 15 segundos, además de utilizar un gancho, es muy importante que causéis muy buena impresión. ¿Me entiendes? Esos 15 segundos son los que vais a permitir ganar la credibilidad, tanto en lo que decís como en el cómo lo decís. Por tanto, analizar mucho vuestros primeros 15 segundos cuando entráis en escena. Muchas veces entramos en escena y empezamos a mirar la pantalla no funciona, no sabemos a quién tenéis que mirar, empezáis con gestos así porque estáis nerviosos. Por favor, los 15 segundos iniciales de vuestra comunicación son los más importantes. La primera impresión es fundamental. Y no es fundamental porque el jurado esté evaluando si estáis más o menos peinados, sino porque al final la comunicación es entre almas, entre emociones y por tanto la emoción que generéis en el jurado está muy conectada con esa primera impresión que causéis. Segundo elemento muy importante,
El cómo os colocáis en el escenario, el cómo relajados estáis. Hay gente que se les ve completamente rígidos en su comunicación. Yo os pido, por favor, que cuando os grabéis, intentaros grabar de cuerpo entero, poner el móvil y os grabáis de cuerpo entero y analicéis cuál es la posición que tenéis. Hay gente que pone la mano en el bolsillo, hay gente que cruza las piernas, hay gente que cruza las manos y por tanto parece que esté enfadado, hay gente que está totalmente rígido, hay gente que está como de lado. No, por favor, intentar estar relajados, tener una posición relajada. Y una posición relajada se basa en cuanto se os ve de pie completamente relajados. No os podéis sentar y apoyar en la pared, ni no, tenéis que estar absolutamente naturales, porque eso, aunque el jurado no esté evaluando si estáis rígidos, si tenéis la mano en el bolsillo, sino que estáis transmitiendo una seguridad. Si yo me pongo así cruzado de brazos, es evidente que no doy ninguna seguridad, sino que estoy absolutamente a la defensiva. Y una persona que está a la defensiva es muy difícil que convenza a la audiencia. Otra de las cosas que quiero que evaluéis cuando os veáis en el vídeo es cómo veis los brazos. Los brazos, las manos, son un gran canal de convencimiento del jurado. Por ejemplo, decís, tengo 3 beneficios, el primero, el segundo y el tercero. Yo, porque hoy estoy en una sesión online, pero veríais continuamente que estoy moviendo las manos diciendo, esto es para vosotros, por ejemplo. O sea, señalando al público, señalando con las manos o diciendo, ahora es el momento que queremos que vosotros nos escuchéis. Las manos están trasladando muchísimos mensajes y no somos conscientes. Otro de los aspectos fundamentales que tenéis que mirar en el vídeo cuando cuando os veáis, es la mirada. Tenéis que mirar a la audiencia. Vuestra mirada no puede estar concentrada en el suelo. Tenéis que estar mirando a la audiencia y tenéis que generar una conexión. Y la mejor forma de conectar con la audiencia es a través de la mirada, ¿vale? Por favor, intentar mirar al jurado. Y si estáis nerviosos, estoy seguro que tendréis feeling con alguno de los 5 miembros del jurado. Pues intentar mirarle a él, porque si ese os está dando seguridad, no pasa nada. Pero tenéis que conectar la mirada con vuestra audiencia. Otro aspecto que es fundamental es cuando veáis vuestro vídeo, veréis que vuestras caras dan mensajes. Mirad las caras y mirad aquellas caras durante vuestra presentación que son las caras que os gustan menos. Dice, ostras, fíjate, aquí con mi cara estoy transmitiendo que no estoy seguro. Probablemente cuando veáis el vídeo en esa cara que no estáis seguro, seguramente estaréis viendo el momento que es el mensaje que menos interiorizado estéis. Por favor, vuestras caras hablan por sí solas, por tanto, cuidar mucho esa parte. La sonrisa, fundamental. Además de deciros que se os vea relajados en vuestro cuerpo, también el sonreír es vuestra mejor arma. Por favor, intentar sonreír cuando entráis, una sonrisa al jurado, cuando les hagáis el call to action al jurado, sonreír. Es, al igual que la mirada es un elemento de conexión, la sonrisa es otro elemento de conexión. Súper importante. Hay personas que cuando presentan miran más al PowerPoint que a la audiencia. Por favor, no deis la espalda al jurado. Por favor, intentar mantener el máximo de orientación vuestra con el público, no con el PowerPoint. Por tanto, intentar no dar la espalda a los miembros del jurado, porque entonces no vais a conectar visualmente con ellos. Súper importante. En el escenario, intentaros moveros lo mínimo posible. Hay gente que se cree que por moverse mucho, la gente al moverse lo único que traslada es nerviosismo. Y la gente que estamos en la audiencia viendo a alguien que se mueve mucho, estamos más pendientes del ruido de los pasos, del hacia dónde vas, hacia dónde venga, que no me voy a chocar contra la mesa, que no, por favor, intentar en el escenario, solo son 8 minutos, moveros lo mínimo posible. Yo no digo que deis un paso para adelante, un paso para atrás, pero no intentéis movilizaros muchísimo. Y sobre todo, cuando veáis ese vídeo que os habéis grabado, por favor valorar cuánto seguro se os ve con el mensaje que estáis trasladando. Por favor,
tenéis que ser seguros. Hay una cosa que tenéis que tener súper claro. Vosotros seguro que pensáis en 10 cosas que le queréis decir al jurado. Si cuando estáis presentando os dais cuenta que os habéis dejado un par de ellas, no pasa nada. Nadie sabe lo que vais a decir. Lo importante es que lo que digáis, lo digáis con la máxima seguridad posible. Y la única forma de estar seguros y asertivos con lo que estáis trasladando es en la práctica antes del día del 4 de diciembre, que practiquéis lo máximo. La mejor forma de ser muy seguros de vuestro mensaje es improvisar poco y practicar mucho, ¿vale? Por tanto, por favor, practicar muchísimo. Y si sois un equipo, por favor, y vais a presentar 3 personas, por favor, practicar muchísimo el traspase de entre personas. Si Manuel presenta primero y luego viene Beatriz, por favor, cuando Manuel le pase la palabra a Beatriz, que no diga Manuel, ya está aquí mi parte. Y sale Beatriz, bueno, ahora os voy a explicar mi parte. No, porque eso no es un equipo. Y ahora, a continuación, Manuel os va a explicar los beneficios de nuestra solución. Y cuando Beatriz tenga que pasar la palabra a José Luis, que es el que va a presentar el call to action, y ahora José Luis os va a presentar cómo queremos que vosotros, miembros del jurado, entréis en nuestro proyecto porque os necesitamos. Es decir, que intentéis trasladar la palabra y ceder vosotros la palabra, como si fuera los relevos de un equipo de relevos que os tenéis que pasar el testimonio. Y hasta aquí son los consejos que os queríamos dar hasta sobre la actuación, ¿vale? Por tanto, os hemos dado una serie de consejos sobre el mensaje y os damos una serie de consejos sobre cómo debéis actuar. Pero el mejor consejo que os puedo dar es que practiquéis y practiquéis. Estoy convencido que la quinta vez que practiquéis la presentación será mejor que la primera vez, segurísimo. Y hay un último truco que os animo a que hagáis, es que antes de presentar, y esto lo hacen todos los presentadores de televisión, os digo todos, para verbalizar y estar lo mínimo nerviosos posibles, cojáis un bolígrafo y 3 minutos antes de presentar, cojáis el bolígrafo y empecéis a hablar con el bolígrafo, porque veréis que cuando os quitáis el bolígrafo, veréis lo bueno y fácil que es verbalizar. Eso es otro gran truco que muchos comunicadores utilizamos. Y estos son todos los consejos que os quería trasladar, ¿vale? Súper importante, y vuelvo al inicio de la presentación de hoy. El próximo día que hablaremos todos juntos será el próximo 4 de diciembre en Madrid, en las oficinas del IGI. Recordad que tanto los consejos que os presentamos en el taller del Cubing, como todos los consejos que os hemos trasladado en la sesión de hoy, solo son consejos, que no los tenéis que seguir a rajatabla, que sirven para conseguir que vuestra idea se convierta en un proyecto y que vuestro proyecto tenga una presentación espectacular, ¿vale? Por tanto, a partir de ahora, ¿qué os queda? Os queda decidir si queréis utilizar el cubo, decidir si queréis hacer el pitch siguiendo nuestros consejos y decidir si queréis utilizar el comodín de Xavi Olva, ¿vale? Y sobre todo, que sepáis que yo soy parte del equipo de cada uno de vuestros 13 equipos, que yo os veo a todos ganadores, que yo no tengo ninguna influencia sobre el jurado. Por tanto, tenéis aquí mis datos de contacto para que me contactéis para cualquier cosa. Si decidís contactarme por teléfono, no me llaméis porque no cojo el teléfono a nadie. Me escribís un WhatsApp, oye Xavi, que soy Miguel, ¿cuándo nos podemos ver? Que te quiero comentar unos temas que tengo dudas del cubo. Oye Xavi, pues mira, es que tengo ya el pitch definitivamente. ¿Lo podemos ver juntos? Y Xavi Olva os dedicará el tiempo que os merecéis, ¿vale? Y sin más, esto es todo lo que tenía preparado para vosotros para hoy. Voy a dejar de grabar y si tenéis alguna pregunta, es un buen momento ahora para hacer las preguntas.